Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días del lugar donde nos verán o a los que nos están acompañando en este momento. Les doy la bienvenida a todos a nuestro invitado Leonardo David, y hoy día tenemos preparado lo que es la festividad de Shavuot, y comentarles que la fiesta de Shavuot es una festividad que se celebra en el calendario hebreo el 6 de Sivan. Entonces, desde Pesach, de la fiesta de Pesach a Shavuot, se cuentan las 7 semanas, que es la cuenta del Omer, y de ello se deriva su nombre Shavuot, que en hebreo quiere decir semanas. En la festividad de Shavuot se aplican todas las leyes del Yom Tov, incluyendo la recitación de oraciones especiales, la prohibición de realizar labores, etc. Shavuot es la festividad de la entrega de la Torá, o el Matán Torá. Y 7 semanas después de que nuestros padres salieron de Egipto, se presentaron en las faldas de la montaña del Sinaí y recibieron la Torá. Todo el pueblo acertó a descubrir el secreto que los ángeles mismos utilizan y declararon: haremos y escucharemos. A partir del acontecimiento del Sinaí, la Torá es transmitida de una generación a otra, y conforme a ella conducimos nuestras vidas. En la noche de Shavuot, que es la misma de la entrega de la Torá, mucha gente acostumbra a permanecer despierta durante toda la noche y estudiar Torá. Hay un libro que contiene un orden especial de estudio de la Torá para esta noche, y mucha gente acostumbra a estudiar de él. Cuando una persona permanezca despierta durante toda la noche, surge una duda en torno a la pronunciación de las bendiciones, como por ejemplo al Netilat Yadayim, que es la bendición del lavado de manos, y las bendiciones de la Torá. Se acostumbra a adornar la casa, los templos, sinagoga, con plantas y hierbas en recuerdo de la alegría de la entrega de la Torá. Esto es parte del fragmento de Las puertas de la ley, de Rab Zev Greenwald, de Ediciones Obelisco. Y para comentar, esta noche celebramos Shavuot, que es la culminación de la cuenta del Omer. Y Shavuot es la puerta número 50 que nos pone enfrente a la Sefirá de Binah. Cósmicamente significa que todos quedamos envueltos dentro de la matriz divina. Por esa razón es muy importante celebrarlo. Voy a hacer un entre paréntesis porque la puerta número 50 la encuentran en el libro SOT 22, en la página, no me acuerdo, aquí está, en la página 546 de esta edición. Y esto ya no lo voy a leer porque está publicado en Instagram y en Facebook de la página SOT 22 Concepción, y está la explicación de lo que es este día según nuestro maestro Mario Sabán. Y Shavuot es como un parto. Pasamos la noche despiertos, simbolizando este tiempo que pasamos siendo fecundados. El amanecer significa el momento en que nuestra madre da a la luz, o da luz. Es una oportunidad de renacimiento para nosotros. Al menos un aspecto de nuestra vida renace en Shavuot, siempre y cuando cumplamos con esta condición de no dormirnos, pues al ver el amanecer, la luz entra a nuestra realidad en esta vasija que se preparó durante 49 días precedentes. Al dormir, nuestra alma sale del cuerpo. Nuestra alma biológica se queda sin una parte de la luz que la sostiene, y el aspecto de muerte invade el cuerpo. Shavuot trae energía de inmortalidad, de salud y de alegría, así que no dormimos durante la noche para que toda nuestra alma esté presente, inundando nuestra biología, y evitar que el ángel de la muerte
invada a cualquier parte de nuestro cuerpo, así la luz encuentra un ancla en nosotros para ser vasijas aptas para la luz de vida que llega en Chabot. Y acá encontré consejos de grandes sabios de la Cábala. El Ari, Rashbi y Rabbi Haim Vital enseñaron que para absorber la luz de Chabot en nuestras vasijas debemos permanecer despierto toda la noche, pues la corrección de esta celebración está en los ojos. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: todos los que hagan el tikkun la noche de Chabot, regocijándose por ello, recibirán 70 bendiciones y serán coronados en el mundo por venir. Rabbi Haim Vital: todos los que permanezcan despiertos en Chabot sin dormir un solo instante serán preservados el año entero de contrariedades. El sagrado Ari. Y Rabbi Isaac Luria, el sagrado Ari, Rabbi Isaac Luria. Al permanecer despiertos durante Chabot nos desconectamos del aspecto de la muerte que adquirimos cuando dormimos. Entonces, esta noche es una de las noches o festividades más importantes del pueblo hebreo y darles a conocer a todos los que nos están acompañando, porque si vieron la la última entrevista que le hice al doctor Mario Sabán, él explica de que los que están recién entrando a la Cábala no debiesen haber hecho la cuenta del Homer, porque si no conocen parte del árbol de la vida o lo que es Sefirot, Sefirá, etcétera, era muy complicado hacer este ejercicio meditativo o Merkabah durante estos 49 días. Pero aquí estamos, somos todos aprendices y acá nuestro amigo Leonardo David nos comentará otro pedacito para poder entender lo que es la fiesta de Chabot. Querido amigo, el Zoom es todo tuyo. Gracias, Razi. Como saben, yo le digo Razi de cariño a Carla porque es su nombre en hebreo. Estoy contento de estar nuevamente con ustedes acá en SOD 22 Concepción. Lo que traigo hoy día es un trabajo relativamente introductorio, aunque ya vimos una introducción bastante buena que nos compartía Razi al inicio de este estudio. Vamos a tratar de ver cuál es la trascendencia de la fiesta para nuestra época. Tal vez traigo más preguntas que respuestas y cosas que pueden también ustedes ir analizando a raíz de lo que vayamos estudiando. Básicamente por eso, ¿no? Porque hay una aparente contradicción entre este relato que además la tradición judía se encarga mucho tal vez de reforzar. No sé, un ejemplo midrashico de estas especies de enseñanzas alegóricas de otras épocas que algunos dicen que son cuentitos y otros dicen no, fue una forma antigua de enseñar ciertas ideas mediante relatos, historias que agregan información que no está en la Torá. Por ejemplo, Dios recorrió todo el mundo ofreciendo la Torá y solamente el pueblo judío dijo haremos y oiremos, solamente el pueblo judío la aceptó. Este cuento es bonito porque exalta en cierta forma esa elección que hace Israel libremente, aceptar el yugo de la Torá. Bien, ¿qué pasa cuando después vemos, por ejemplo, en este tipo de estudios o grupos como SOD 22, incluso en espacios de la comunidad judía, de que hay personas que no son judías y que les interesa y quieren estudiar con respeto, y que, aunque algunos dicen que la Torá es solamente para Am Israel, para el pueblo judío, resulta que hay dos grandes civilizaciones y religiones que surgen a raíz de lo que pudiésemos llamar la revelación del Sinai, el cristianismo, el islam. La cultura occidental está fuertemente influenciada también por ideas, valores y conceptos propios del monoteísmo judío. Entonces, la realidad choca con el cuentito. El cuentito es que la Torá es solamente para los judíos
y que también es relativo, van a haber fuentes que dicen otras cosas, etc. Y luego nos damos cuenta que en la realidad la Torá se ha esparcido por todo el mundo, y cada cultura, civilización, no todas por cierto, hay civilizaciones y culturas o pueblos que se han desarrollado no tienen nada que ver con la Torá. Bien, está bien. Pero de que efectivamente este conocimiento, que algunos dicen una sabiduría milenaria, un conocimiento ancestral, una revelación, cada cual puede ponerle el apellido que mejor estime conveniente, ha inspirado a otras personas y ha logrado trascender las fronteras de lo que pudiésemos llamar una revelación nacional. Y eso es lo que yo quiero que estudiemos hoy día o que tratemos de perfilar. Lo propongo con mucho respeto y con mucha humildad a esta clase para que podamos estudiarlo. No sé si puedo compartir pantalla, Rasi, o sí, estoy habilitado. Sí, Intenta, sí, está abierto. estoy habilitado. Bien. Revisa. Yo soy adicto a preparar materialcitos y ponerlos en pantalla porque encuentro injusto que yo esté leyendo y ustedes no. Traje las fuentes de la Torá. Yo les prometí tres cosas. eh, Ahí Razi nos hablaba de las 70 promesas que hacían algunos eruditos de la Cábala. Yo no alcanzo para tanto. Yo les prometí tres cosas nomás. Les prometí que íbamos a ver la festividad en la Torá, cómo aparece en la Torá, luego, cierto, cuáles eran las principales costumbres o tradiciones, que eso es discutible porque ha ido variando, básicamente porque, por ejemplo, yo no puedo venir aquí a este shiur, a esta clase, y decirles, mira, nosotros en Shavuot comemos lácteos y miel, porque la miel y el lácteo se parece a la Torá, porque en gematria significa no sé qué cosa, y podemos sacar ideas ahí muy interesantes, pero alguien me podría decir, soy vegano, no consumo leche ni miel, o alguien me puede decir, no me gusta. Yo de la vida aprendí a tratar de evitar las generalizaciones, porque en una ocasión, dando una clase de Shavuot, dije, bueno, qué mejor que comparar la Torá que con miel y con leche, si a todos nos gustan, y alguien dijo, no, a mí la miel no me gusta, me produce una acidez brutal, y yo como chuta, me echó a perder la clase. Entonces trato de no hacer esas generalizaciones. Tiene que haber algo de fondo que efectivamente, digamos, pueda hacer que se pueda admitir esta comparación y que al mismo tiempo permita que alguien que no le gusta la leche y la miel pueda también llevarlo a algo que a ella le gusta y conectar de esa forma personalmente con qué significa la Torah para ella. Si bien la Torah es una revelación colectiva, vamos a ver que en esta festividad, que eso también lo voy a estudiar en la tarde, si alguien quiere ir a estudiar conmigo más tarde, después le pide a Razi los datos de acceso. Vimos que hay una... Entre paréntesis, ya lo compartí al grupo Leito, así que Bien, la invitación es... en la noche voy a desarrollar más la idea de esta pugna que hay entre la Torá es para los judíos y también hay otras personas que pueden tomarla. Con la historia de Ruth. Ruth la Moabita, vamos a desarrollar todo eso más tarde. Algo de eso va a salir acá, pero no quiero adelantar la magia de la noche. Eh, Ok. Hay una pugna, ¿te das cuenta? Hay una pugna que dice, más tarde, en el shur de la tarde, de la noche voy a estudiar esto, que la Torá dice, no se casen con moabitas, o los moabitas no van a contar en el pueblo de Israel, y resulta que después viene una moabita y se convierte en la bisabuela del rey David. Se dan cuenta que para los que no están acostumbrados al lenguaje judaico, no existe eso de la respuesta única. Siempre hay que estar buscando, siempre hay que estar resignificando, porque así como tal vez para una cierta época la leche y la miel era lo más exquisito que había y podía tal vez alguien decir, estamos todos de acuerdo, como no sé, alguien podría compararla en Alemania, tal vez voy a ser un poco hereje, con la cerveza. Si les gusta mucho la cerveza nacionalmente, podrían asociarlo a eso. Tal vez en algún momento de la historia estos dos productos, por alguna razón, ¿cierto?, se asemejan, pero alguien podría decir no me gustan. Entonces, vamos a tratar de ver el sentido profundo, vamos a tratar de navegar entre algunas fuentes. Lo primero, la Torá. Lo segundo, tradiciones, entendiendo que las tradiciones no son mitzvot. Una persona que no come cheesecake en Shavuot no tiene ningún problema ético ni religioso, es un tema de gustos, de preferencia. Y finalmente, ¿cierto?, vamos a ver cómo podemos seguir recibiendo la Torá. Tal vez esta idea muy genérica que se postula en algunas fuentes sobre cómo adquirir Torá, muy someramente. Algunos dicen, bueno, mediante Shumiat Ozen, la escucha activa, buscar un maestro, formar grupos de estudio, justamente lo que están haciendo ustedes en Sod 22. Eso como de Torá en un cerro solo y yo soy mi propio maestro, no es muy
no es una idea muy propia de nuestra cosmovisión, no, cosmovisión no es la palabra, de nuestra cultura espiritual podríamos llamar. Siempre se estudia en jabrutá, se estudia en grupos de dos, ustedes ven el fenómeno ortodoxo de la yeshiva, donde se sientan de dos, estudian textos sagrados, etc. Esto se debe también a una idea que no es de un autor judío, pero alguien por ahí dijo, no recuerdo en este momento quién, pero decía que el que se hace maestro de sí mismo se hace discípulo de un necio. Necesitamos siempre confiar nuestro proceso de crecimiento también en vernos en el otro, en ver al otro, en aprender del otro, en ser capaces de escuchar al otro, con una escucha atenta, que es más que una escucha crítica. Hacer una escucha crítica lo hace cualquiera. Yo puedo venir al curso de Razi y estar escuchándola y decir no concuerdo con eso, no me parece, fue imprecisa. Eso es otra cosa, me desconcentra de la oportunidad de aprender de lo que Rassi dice, me desconcentra de aprender de lo que Pepito dice, lo que Juanito dice. Eso es la escucha crítica. Está bien el pensamiento crítico, pero hay una escucha que es mayor, que es la escucha atenta. Naturalmente no puedo concordar con todo lo que otra persona diga, pero tengo que estar principalmente concentrado en aprender. Algo de lo que dice esta persona me va a marcar, me va a beneficiar, me va a ayudar a crecer. Es interesante. Vamos a la toire. Primer paso de nuestro estudio. Éxodo 23, libro de Shemot. 3 veces en el año festejarás la fiesta o festividad de la siega, las primicias de tus labores, los que sembrarás en el campo, lo que sembrares en el campo, y la festividad de la recolección al concluir el año cuando tú recojas el fruto de tus labores del campo. Fiesta de la siega, una fiesta originariamente con un carácter fuertemente agrícola, que hoy día obviamente nosotros que no somos agricultores, no sé si alguien acá tendrá una huertita o algo así, naturalmente la mayoría de nosotros que vivimos en ciudad y que rara vez vemos una planta o plantaciones de trigo, no es mucho lo que nos puede aportar ese aspecto de la festividad para nuestra época. Levítico, se habla de la cuenta del Homer, y algo señaló Razi. Contarán 49 días hasta llegar al 50, ofrecerán en el día 50 una nueva ofrenda al Señor, también de carácter agrícola, sacamos una lección espiritual de eso, algunos dirán, mira, la ofrenda de la cebada es lo nuestro que está poco refinado y nuestro ideal es llegar a ser trigo, porque es más refinado. Nosotros que estudiábamos hace un tiempo atrás con mi grupo, una fuente que no recuerdo en este momento, pero decía que la cebada se ocupaba para alimentar a los animales, en cambio con el trigo se hacía pan. Bueno, hoy día también se hace pan con harinas menos refinadas y algunos dicen son más saludables. Los tiempos cambian. Tal vez que en otro tiempo la cebada se ocupaba para alimentar animales y los humanos no lo consideraban como un alimento. Hoy día la gente come cebada o consume productos con cebada. ¿Se dan cuenta que van cambiando los ejemplos que se ocupan, pero el fondo sigue siendo más o menos adaptable también a la vida de nosotros en el día de hoy, estando conscientes de que las cosas cambian? Pero había una ofrenda que se hacía, ¿cierto? Diariamente una ofrenda de cebada. Finalmente ya estábamos en el tiempo de la cosecha del trigo, entonces se ofrecían como ofrenda 2 panes. Nosotros en la tradición judía se bendice el pan antes de comer, a Motzilechem Minaretz, que se bendice a Dios porque hace surgir el pan de la tierra, y nosotros sabemos que el pan no surge de la tierra, hay todo un trabajo que hay detrás de preparar pan, hay toda una inteligencia, utensilios que se utilizan, etc. Por lo cual, tampoco, si lo llevamos a esta lección de pasemos de ser cebada a trigo, en este ideal antiguo de que el trigo era mejor que la cebada, que hoy día ya no corre tanto, pero hay que entender la lógica de esa época, podríamos decir que también nosotros convertirnos en la ofrenda de los 2 panes, en la nueva ofrenda, la mejor versión de nosotros mismos en esa línea de pensamiento, no es al azar y no surge de la tierra. Requiere trabajo, requiere análisis, no es mágico, es sumamente, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, así como hacer los 2 panes nuevos. Esto está en Levítico 23, los Pesukim, o versículos 10 al 16, encontramos esto de van a hacer la cuenta del Homer, y al final, bueno, al final, ¿cierto? Tenemos la fiesta de Shavuot, Shavuot que viene de Shavua, semana, semanas, en plural justamente por esto. La forma en que se nos prescribe la fiesta de Shavuot en la Torá es bastante diferente a cómo se nos prescriben otras. Pesaj se nos pone una fecha. Todos sabemos que Pesaj, pensamos 14-15 de Nisan, listo. La Torá dice. Otras festividades bíblicas, por ejemplo Purim, 14 de Adar,
no aparece el 6 del mes de Sivan en la Torá. Para saber cómo llegamos a Shavuot había que contar semanas. Ese es un nombre de la festividad, Shavuot, semanas. Lo otro vimos ya era de carácter agrícola. Números 28. Y en el día de las primicias, al ofrecer vosotros una oblación nueva ante Dios, en vuestra festividad de las semanas. Acá está la idea de las semanas. Y para llegar a las semanas tuviste que contar diariamente, como hicieron la cuenta del Homer algunos, ¿cierto? Aquí también, yo también hice la cuenta del Homer diariamente. Muchas lecciones se pueden sacar de ahí interesantes. Estén o no estén en la tradición, como la tradición profunda, antigua. También hay comentarios más recientes. Leí hace un tiempo atrás esto de haz que cada día cuente. Para elevarte y ser la ofrenda de pan y convertirte en trigo, tienes que pasar tu día a día con tus imperfecciones y hacer que cada día cuente hasta que con mucho trabajo y mucho esfuerzo seas 2 piezas de pan. Interesante. Es poesía, es metáfora, son lecciones que podemos sacar de algo que es esencialmente agrícola, que tenía que ver con un asunto vinculado al templo. ¿Cómo ofrendar? Hoy día no tenemos templo. Podríamos decir, bueno, saltémonos toda esta parte porque ya no hay templo y nosotros no somos agricultores. Nos esforzamos en buscar una forma en que esto signifique algo para mí. Nos esforzamos en hacer que el texto me hable y que también yo sea capaz de conectar con el texto y también tener una idea novedosa sobre el texto, de manera que el texto dialogue conmigo y yo dialogue con el texto. Deuteronomio 16, 7 semanas habrás de contar y harás la fiesta de la semana. De nuevo, aparece con una característica que es propia en el Pasuk 11, en el versículo 11, Perek 16 del libro de Barim, una idea que es propia de los Shalosh Regalim, que nosotros ya estudiamos en Pesach. Cuando vine a estudiar acá les dije que habían 3 Shalosh Regalim, 3 fiestas de peregrinaje. Son 3 las Shalosh Regalim, justamente eso significa, ¿cierto? Shalosh, 3. Y una de las características de los Shalosh Regalim, aparte de que se hacía peregrinación, dijimos que venía de regel, que es como a pie, como pierna, se ascendía a Jerusalén, ¿cierto? Que nos hace pensar en una idea de elevarse espiritualmente. También dijimos que una de las características era que había que regocijarse en esa fiesta. Por eso en estas fiestas. Por eso que había que buscar la forma de alegrarse con cosas que fueran gustosas al paladar, por ejemplo, en Shavuot. Interesante. Te regocijarás ante tu Dios. Tú, tu hija, tu esclavo, tu esclava. El leví que está, el prosélito, el que no era del pueblo, pero vino a vivir con el pueblo y se acercó al pueblo de Israel. O sea, es una fiesta también que habla. ¿Se acuerdan que en Pesaj hablamos de la inclusión? Shavuot también es la fiesta de la inclusión. Luego, cuando veamos la tercera, Sukkot, que ya es totalmente universalista, cuando tenemos esas imágenes místicas de Dios cubriendo con el manto a toda la humanidad y haciendo una gran sukkah, es precioso. Vamos de menos a más construyendo la fraternidad universal. El huérfano, la viuda, no solamente el que viene de afuera, sino también el que está en nuestra familia, en nuestra comunidad, etcétera, y que está en una situación desfavorecida. Y recuerda que esclavo has sido en Egipto y cuidarás y cumplirás los fueros estos. Los Shalosh Regalim están profundamente vinculados a la experiencia de Egipto, de la liberación. Recuerda que antes pasaba esto y ahora tú vas hacia otra cosa. En Pesaj vas a la libertad. En Shavuot, esta semana estamos estudiando todavía Bamidbar, Nassau, para allá Nassau, un pueblo que está en el desierto, todavía a la espera de entrar a la buena tierra. Y ahí cobra mucha lógica cuando hacemos estas conexiones y no vemos todo como relatos inconexos, con esto del día a día, ¿no? Estudiábamos en judaísmo.cl la semana pasada esto de la importancia del desierto. Todavía no llegamos a la tierra, ¿qué hago? ¿Me decepciono? ¿O me esfuerzo en vivir el presente de una manera ética? Y eso es lo que hacen. Incluso la generación, dice la Torá, que no iba a entrar a la tierra. Todos los mayores de 20 años iban a morir en el desierto, no iban a entrar a la tierra. ¿Qué hacían? ¿Se suicidaban porque ya no había ninguna esperanza? ¿O se encargaban de vivir el día a día con sentido? Y Moshe viene y les recuerda leyes y empiezan a desarrollarse una legislación para la vida cotidiana. El día a día cuenta, el día a día cuenta hasta que llegue finalmente, si es que llega, el día de la redención final y todas esas cosas que no solamente están en el ideario judío, sino que también en todas las religiones monoteístas. En el libro de Coelet,
Eclesiastés, encontramos lo siguiente, capítulo 3, Perec 3. Para todo hay tiempo, una hora para todo designio bajo los cielos. Hora para nacer, para morir, para plantar, para arrancar lo plantado, para herir, para curar, para derribar, para construir, para llorar, para reír, para endechar, para bailar, hora para arrojar piedras y horas para juntar piedras, hora para abrazar y hora para alejarse de abrazar, hora para buscar y hora para perder, guardar y tirar, hora para rasgar, para coser, para callar, para hablar, para amar, para odiar, hora de guerra y hora de paz. Los tiempos agrícolas de los que habla la festividad de Shavuot, que algún exégeta ha conectado con el libro de Coelet, que nos dice que hay tiempo para todo en la vida, y todos los que ya llevamos años vivos, sabemos que hay tiempo para todo. Hemos reído, llorado, hemos pasado estrés, hemos estado relajados, algunos han ido a Cancún y luego tienen que volver al trabajo y la familia. Hoy día no somos agricultores, pero sin embargo concordamos en que hay una dimensión en la concepción del tiempo que concuerda con lo que dice Coelet. Es más profundo que lo que dice al pasar los ojos, pero no nos alcanza el tiempo para verlo acá. Podemos hacer un estudio de Coelet algún día si quieren. Esta dimensión del tiempo. Imagínense ustedes la paciencia. La agricultura era muy importante en Israel en esa época, por eso que hay festividades agrícolas, que incluso son anteriores y se adaptan a la cultura de Israel, de este pueblo, pero eran anteriores a ella. Algunos van a decir que los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, que igual estudiamos en Shavuot, venían de leyes egipcias. Se adaptan, pasan por un perfil ético y estético judaico que hacen que finalmente se conviertan en patrimonio judío. Interesante. Imagínense la paciencia, primero la importancia de la agricultura en una sociedad como la israelita, y la paciencia con la que tiene que trabajar el agricultor para llegar a la cosecha. Un error en el proceso podía arruinar todo un trabajo de un año, de más de un año. El ciclo era anual, pero también las consecuencias nefastas en la tierra que puedo producir hoy pueden acarrear por mucho tiempo. Vimos también hace un tiempo atrás, estudiando la Torá, las leyes de Shemitah, lo que tiene relación con el año sabático, esta idea de deja descansar la tierra. ¿Qué significa dejar descansar la tierra? Bueno, la agricultura era muy importante para Israel. La Torá, la legislación de la Torá parece decir, pongamos atención en el agricultor, pongamos atención en la agricultura, pongamos atención en la paciencia del agricultor y esta ansiedad que debe sentir de cómo estará la cosecha este año. Y nuestra tradición está llena de alusiones pidiendo lluvia y pidiendo buenas cosechas. Incluso el Shema Israel, que hacemos todos los días, dice, ama a tu Dios, y si lo amas, tu tierra tendrá frutas, y habrá vino y mosto, y te irá bien en las cosechas y todo el asunto. ¿Cómo llevamos eso hoy día nosotros que no somos agricultores? ¿No vivimos nosotros también con la ansiedad de cómo vamos a pagar las cuentas el próximo mes, y cómo me va a ir en mi trabajo, y que quiero pedir a Dios, o quiero buscar la forma de encontrar una mejor parnasá? ¿No sigue para todos siendo una preocupación hoy día la parnasá? Interesante. Hay tiempo para todo. Otro nombre de la festividad. Bueno, de lo que hemos leído hasta acá en Fuentes de la Torá, Hag Akatzir, fiesta de la cosecha, Hag Abikurim, fiesta de las primicias. Esto está vinculado primero, ¿cierto?, a un aspecto agrícola, ya lo dije. Segundo, a un aspecto del servicio divino en el templo, en el Mishkan, en el Beit HaMikdash, donde se llevaban estas ofrendas a Dios. Y esto es una construcción que viene ahora a lo que voy a mencionar, es una construcción de nuestros sabios. No me quise meter a la fuente, buscar un Macor en el Talmud, porque nos dispersaríamos mucho. Traté de ser como lo más pedagógicamente ordenado. Esman Matan Torateinu, que esto ya lo habló Razi. El tiempo de la entrega de la Torá. Matan, entrega. Matan, Matanot también se ocupa como regalos. Y este aspecto del regalo, obsequio de la Torá, y que es lo que vengo a plantear yo, la trascendencia de un regalo, hizo que nuestros sabios en el ideario judío nos preguntáramos constantemente qué hicimos para merecer el regalo. Lo cual a mí en lo personal, esto es una opinión meramente personal, ya me genera conflicto, porque yo me pregunto, ¿por qué alguien tendría que hacer algo meritorio para recibir un regalo? Un regalo es un regalo. Hay premios, el premio es otra cosa. El premio es cuando el hijo se portó bien, entonces le compro, qué sé yo, un dulce.
la hija se sacó un 7, entonces le compro una tablet, o para que estudie más. Puede ser, eso es un premio. A nosotros nos premiaron en el Sinaí o nos dieron un regalo. Yo sé que es bonito, y para todo pueblo, ¿ah? No estoy diciendo que nosotros los judíos seamos nacionalistas y nada por el estilo, no. Para todos los pueblos es bonito esto de tener una historia heroica. Vean la historia de la fundación de Roma. Bueno, surge humildemente con Rómulo y Remo, ¿cierto? Alimentándose de una loba, evoca una idea de pobreza, de abandono, de soledad, que lo hacen, pero recuerden que el ego se disfraza de muchas cosas, no lo hacen con la intención de decir somos descendientes de gente humilde. La historia de Roma está contada como está, en mi opinión, para después decir, mira dónde partimos y mira lo grande que somos ahora, para resaltar más la grandeza del Imperio Romano. Interesante. Pero todos los pueblos tienen una historia que hacen que, primero, los distinga de los demás y que los haga mejores o más heroicos o más grandes o más merecedores de algo. Y nosotros parece que no estamos exentos de ese fenómeno. Nuestra tradición dice constantemente en diferentes partes, que podemos estudiar en otra ocasión, las diferentes fuentes que hay, tanto del Midrash, como etcétera, de Agadá, de relatos. El pueblo judío se ganó el derecho a recibir la Torá por esto otro, por aquello. Lo que mencionó Rashi es una de las tantas explicaciones que pueden haber. ¿Por qué? Porque nos desesperamos pensando en ¿qué hicimos para merecer la Torá? A mí no me genera ansiedad pensar obligatoriamente en qué hicimos para merecer Torá, porque yo lo veo como un regalo. Es un regalo, no necesito esa historia de que Dios recorrió todas las naciones y se los ofreció a todos y ninguno quiso aceptar y solamente el pueblo judío dijo tal cosa y se lo ganó. Porque eso sería un premio. Y tendríamos que celebrar el día del premio de la Torá. Además que la Torá no es un fin. La Torá es un medio. Van a encontrar en mucha parte de nuestra tradición de que con la entrega de la Torá inicia la historia del pueblo judío. No ganamos nada. Recién empezó todo. La persona cuando recibe la Torá sobre sí, acepta el yugo de la Torá, sus enseñanzas, como quiera verlo, si hace conversión, si lo ve desde afuera, que también es válido, también puede estudiar desde afuera, independiente de la corriente que siga, etc. Tiene que entender que cuando hace eso, está recién empezando y la Torá le va a servir como un medio para vivir una vida conforme a ciertos valores y ciertos idearios, ciertos principios. No es un fin. Lo cual me cuesta ver esto como una meta, me cuesta ver esto como un premio. Ahora, ¿cómo trasciende ese regalo hasta el día de hoy? Vamos para allá. Traje una fuente, ya dijimos que habían varios nombres para la fiesta, Shavuot, Hag Akatzir, Hag Abikurim, Zman Matan Torateinu, etc. ¿Por qué las festividades judías tienen más de un nombre? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Pesach, que también tenía más de un nombre? Y viene después Yamim Menoraim, y el mismo día se puede llamar de una forma, y después Yom Adin, Yom Trubá, Yom no sé cuánto. ¿Por qué? Traje una analogía, que tal vez alguien va a decir no tiene nada que ver. Sí, lo que traje no tiene nada que ver con lo que quiero explicar, pero por analogía puede servir. Es un Midrash. Midrash Tanjumá y aquel 1. 3 nombres tiene el hombre. Aquel dado por los padres, aquel con el cual es llamado por las personas, y aquel que él se gana por su propio mérito. El mejor de todos es el que consigue por su mérito. Llevemos esto por analogía a nuestras festividades. La Torá se refiere a Shavuot de varias formas. Ya la Torá se refiere a Shavuot de varias formas. Los sabios le ponen otro nombre más. Cada nombre representa un aspecto de la festividad, sin el cual no podríamos entender la festividad en conjunto. Cada aspecto, cada nombre representa un aspecto en particular de la festividad desde un punto de vista distinto. Piensen, Shavuot, un agricultor mirando Shavuot. Ah, bueno, el ciclo anual de las cosechas. Bien. Una persona muy religiosa. Ah, Shavuot, marca la fecha en que tenemos que ir al templo a ofrecer. Como sigue viendo la gente hoy en día, ¿no? Hay gente que ve la espiritualidad como algo meramente operacional. Yo rezo para que Dios me dé y me vaya bien en el trabajo y pido Parnasá. Está bien, está bien. Pero algunos hacen solamente eso. Pero ellos lo ven de esa perspectiva. Bien. Alguien lo ve como simplemente cumplir deberes. ¡Ah! Mañana Shavuot.
y no hicimos cheesecake. Otros, ¿cierto?, se quedan con esta parte más profunda de conexión, como es pensar, en este caso, en Esman, Matan Torateinu, el regalo de la Torá. Y dicen, ¿cómo puedo seguir recibiendo el regalo de la Torá? Son diferentes formas de verla, todas son válidas, pero hay que tratar de interconectarlas como piezas de un puzzle, de manera tal que yo pueda entender y disfrutar adecuadamente de la experiencia de la festividad, sin solamente hacer una especie como de selección acomodaticia de qué es lo que a mí me interesa de la festividad, que es válido también, pero tengo que tratar de entender completamente. Eso también recalca la practicidad del judaísmo para todas las áreas de la vida. ¿Viste? El agricultor agarra su parte, el que no es agricultor también, el que es muy religioso también y el que no también. Bien, pero tratamos de estudiar abarcando todo. Traje una fuente de Anita Diamond, bueno, Diamant, no recuerdo la pronunciación en inglés. Tiene un libro que se llama Honrando la tradición, abrazando la modernidad, que me parece muy interesante y que estoy justamente estudiando en mis estudios en el instituto, por eso quise traer la fuente, y nos profundiza un poco más sobre Shavuot. Aunque los orígenes de los festivales están ligados a los cambios estacionales y al ciclo agrícola del antiguo Israel, como Shavuot, ciclo agrícola, cada uno también conmemora un acontecimiento importante en la historia del pueblo judío. Pesaj, el éxodo; Shavuot, la entrega de la Torá; Sukkot, el viaje de 40 años a través del desierto. A través de estas asociaciones históricas, las fiestas han permanecido significativas en la vida del pueblo judío, incluso cuando vivían en la diáspora, lejos de la tierra de Israel y sus ritmos naturales. Donde quiera que vivan los judíos, pueden celebrar la liberación, la revelación y el viaje hacia el futuro prometido. Si se quedaba como festividad agrícola, vuelvo a insistir, veníamos acá a esta clase y decimos, bueno, yo no soy agricultor, permiso, me desconecto. La forma en que llega a nosotros es justamente porque nos esforzamos en conectarla, primero, con eventos históricos. ¿Cómo la conectamos nosotros hoy día con nuestra vida? ¿No estamos haciendo nosotros historia también? Nuestra generación, tanto en la comunidad judía como en la sociedad en general, no va a pasar a los libros de historias como el siglo XXI y van a hablar de nosotros que usábamos Zoom y que hacíamos servicios de Shabbat y estudio de Torah por Zoom, una innovación en la historia judía nunca antes pensado en otras épocas. ¿No estamos haciendo historia nosotros también? ¿Cómo lo conectamos nosotros y lo legamos al futuro? No solamente por el afán egoísta de decir cómo me identifico yo con esta fiesta y qué significa para mí, hacer un manishtaná, qué significa esto, o como lo que hacemos en Pesaj, cuando hacemos el relato de los 4 hijos, o las preguntas, qué significa esto para ustedes, etcétera. Más que por nosotros mismos, también porque es lo que la siguiente generación va a poder entender sobre Shavuot, cómo puede recibir este mensaje. No creo estar problematizando el asunto en vano, creo que efectivamente es un tema del que tenemos que ocuparnos. Costumbres. Esto viene de antes. ¿Hay que resignificar las costumbres? Claro que sí, ya dije, comer leche y miel, alguien puede decir soy vegano, ese nos acaba la festividad. Alguna forma tendrá también de celebrar Shavuot. Decorar el hogar, lo dijo Rashi, muy bien. Algunos dicen que la Torá se vincula al árbol de la vida, un Etz Haim. De hecho, cuando guardamos la Torá en el servicio de Shabbat o del lunes y jueves de la mañana en la sinagoga, decimos Etz Haimi, la Maja Zikimba, es árbol de vida para los que se cobijan en ella. Pero también esta idea de las ramas y las ramificaciones también nos hace pensar en todas las interpretaciones y traducciones que hay. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá tengo el Humash de Ederi, tengo el libro de Bamidbar, porque estamos estudiando el libro de Bamidbar. Y ustedes van a darse cuenta que está el texto en hebreo, por ejemplo, una traducción del Humash, hay una traducción en español del Humash, y luego hay una montonera de comentarios abajo. Díganme si esto no les hace, no se ve como un árbol, pero parece como un árbol, ¿no? El texto central y luego va ramificando y ramificando, ramas y ramas, interpretaciones sobre las interpretaciones y comentarios sobre los comentarios. El Talmud tiene también ese modelo y ese sistema. Lo cual ya nos hace pensar en Shavuot. Shavuot, está todo el tema de Shavuot hoy día para nosotros principalmente vinculado con el asunto de la Torá. Nos hace pensar en que no hay solamente una postura o una razón cuando nos enfrentamos al texto de la Torá. Para leer Torá hay que estar abiertos a que hay más de una postura, que hay más de una idea y que tengo que ser capaz de coordinarlas incluso
incluso de cuestionarlas. Y eso es lo que vamos a estudiar en la noche con el libro de Ruth. ¿Por qué los sabios hacen que estudiemos el libro de Ruth esta semana? Donde aparece una moabita que se casa con un Israel, y que según la Torá, la ley de Moisés, estaba prohibido casarse con moabitas. ¿Cómo los sabios nos dicen que leamos en la fiesta de la Torá una contradicción a la Torá? Que nos atrevemos a cuestionar el texto. Hay otros movimientos religiosos que no voy a mencionar porque, ¿para qué? Pero de pronto hay otros movimientos religiosos donde cuestionar, u otras épocas en que la religión prohibía el cuestionamiento del texto. Es lo que de pronto nosotros decimos, ¿la Torá es sagrada o es santa? Sagrada es lo que no se puede tocar. La Torá no se puede tocar. Hace un tiempo atrás tuve una discusión de que sí, es que no tocamos la Torá, el texto no lo cambiamos, pero hacemos interpretaciones. Si la interpretación de repente puede cambiar igual el sentido del texto, ¿cuál es el límite? Interesante. Más que decorar el hogar y la sinagoga con ramas, pensemos en esta idea de todas las ramas que surgen de este árbol, si vemos como un símbolo, ¿cierto? Como poéticamente la Torá como un árbol, veamos lo frondoso que es este árbol. Y todo lo que puede salir de él. Eso de la verdad única, y esto es, no es una idea propia del ideario judío. El pensamiento judío se basa en eso. Más que ver que venga uno que contradiga al anterior y que sean puros sabios que se odian entre ellos y que se llevan la contraria porque son contreras. En Chile se dice que ser una persona que le lleva la contraria a otro es ser contreras, como por el apellido Contreras. Una analogía muy que bueno, hace un poco de gracia. No es por llevar la Es contraria. un chiste chileno. Es un chiste Para que chileno. Es un chiste chileno. No es por llevar la contraria. Es porque si nos interesa la Torá y para nosotros queremos hacerlo algo relevante para nuestra vida y queremos hacer relevante su enseñanza, tenemos que ser capaces de abrir los ojos y abrir el corazón cuando nos enfrentemos al texto y no tratar de leer el texto con una venda sobre los ojos de preconceptos, de ideas que son comúnmente aceptadas pero que nadie sabe de dónde salieron, y que nadie se atreve a cuestionar, y que eso está muy mal. Como digo, el pensamiento crítico está bien. Hay que tener un nivel mayor de comprensión, que no solamente es criticar todo, pero también tratar de buscar respuestas y estar siempre en esa constante búsqueda. Alguien dice algo en el chat, no sé si me... no, compartí lo que hablé y estoy bien, bien, preguntando si es que hay consultas que las hagan por el chat. bien. Luego, reafirmar el pacto en Shavuot. Esto también está en el libro de la autora que estamos estudiando. A través de la lectura de los 10 mandamientos en los servicios que recuerda el establecimiento del pacto y la contemplación de la importancia de la Torá y su estudio durante nuestra vida, Talmud Torá. Renovamos nuestro compromiso de ser parte del pueblo del pacto, el Am Brit. Como parte de la celebración de Shavuot, muchas congregaciones practican la costumbre de estudiar Torá hasta bien entrada la noche. Esta vigilia se llama Tikkun Leil Shavuot. Tikkun significa rectificación, corrección. Algunos dicen que el pueblo se quedó dormido, entonces hay que rectificar el hecho de que se hayan quedado dormidos en esa época. ¿De dónde salió eso? No sé si será cierto, respeto las creencias de cada cual. Lo práctico y lo sencillo es que tratamos de darle importancia como con hechos, ¿no? Si me importa la Torá, voy a estudiar la Torá toda la noche. Muy bonito, independientemente de lo que se diga sobre el Tikkun Leil Shavuot. Alguien podría decir, yo no necesito ninguna explicación adicional, me gusta estudiar toda la noche. Está bien. Pero se acostumbra a esto de estudiar toda la noche como un sentido de reafirmar el pacto. En la historia aparece esta idea de que después de ciertas aflicciones históricas, el pueblo ocupó Shavuot, ocupó esta fecha para decir, como reafirmar su identidad. Eso a veces era bueno y a veces era malo. Lo vamos a ver también en la noche con el libro de Nehemías, de Nehemías, cuando aparece de repente este despertar como un poco xenofóbico, decir somos judíos y no tenemos que mezclarnos con el resto. Wait, no es el camino tampoco. Tampoco es el camino, tampoco es la solución. Por eso que nuestros sabios nos obligan a leer el libro de Ruth, en Shavuot. No es una obligación, pero nos sugieren, nos recomiendan estudiar el libro de Ruth mañana en la mañana. Nosotros vamos a hacer en la noche, porque bueno, pero mañana en la mañana generalmente se hace. La Megilat Ruth se lee, ¿para qué? Para que bajemos 2 niveles y digamos, mira, sí, la Torah dice esto, otro, pero en la vida real
No vivimos que en una montaña, en un limbo. Vivimos y convivimos con otra gente. Hay gente que viene a vivir con nosotros. Nosotros vamos a vivir con otra gente, como la familia con la que entra en matrimonio Ruth, que va a Moab, y estamos en constante movimiento. Y para nosotros no hace más sentido hoy día cuando estamos en diáspora. ¿Mm? Y donde ya para nosotros la diáspora no es un castigo, sino que es una elección, porque si alguien quisiera ser aliado e irse a Israel, podría hacerlo, está en su derecho, pero estamos acá porque sentimos que estamos bien acá y porque tenemos algo que hacer acá. Reafirmar el pacto. Para bien o para mal, tratan de tomarlo para bien. El que no siente que es parte de un pueblo en particular, sino que adhiere a las ideas de la espiritualidad universal, piensa en cómo reafirmar su elección. Su elección de estudiar Cábala, su elección de estudiar Torá. Eh, no se trata de una vez que elegí y listo. No, es como un poco como el amor, ¿no? Por eso algunos hablan del amor en Shavuot. Hay que elegir constantemente a la pareja, hay que elegir constantemente la Torá, hay que elegir constantemente el estudio con el que me casé, con el que he entrado en una relación más profunda de diálogo, con textos, con otras personas que estudian, etc. Es una elección constante y Shavuot, tal vez, me atrevo a sugerir, nos invita a hacer ese ejercicio. Lectura del libro de Ruth, bueno, ya hablé de eso, me adelanté. Sobre el libro de Ruth, podemos decir entonces que se rompe en el ideario de nuestros sabios, se rompe esto de el pueblo judío acepta la Torá y esto es una revelación nacional para el pueblo judío. Pero una mujer que no es judía, una mujer moabita y acepta el yugo de la Torá. La pregunta ahora es, el que no es del Am Brit, como decía la autora, que no es parte del pueblo judío, solamente puede aceptar personalmente el yugo de la Torá de manera tal que se convierta en judía, o también puede ser un fenómeno colectivo. Pudiese ser. La historia, así como nuestros sabios nos dijeron, mira, la Torá dice esto, pero la historia nos dice esto otro, porque acá tenemos la historia de Ruth, donde la bisabuela del rey David no era judía, después se hizo judía, y además que era moabita, y la Torá prohibía a los moabitas y todo el cuento. O sea, la realidad choca con la ley, y frente a eso, los sabios dicen, mira, no te espantes, acoge la realidad, sea amoroso y trata de buscar una solución. La historia choca también con esta idea que podríamos decir. Entonces, bueno, Ruth fue la excepción. Una persona solamente individualmente puede venir, tocar la puerta y decir, hola, quiero ser judía. Y el resto del mundo, chao. La realidad choca también con esa versión que pueden encontrar en alguna parte. El que quiera buscar alguna respuesta, ya hay mucho escrito. ¿Qué pasa entonces con todo el resto del mundo? Hay una población de 14 millones de judíos en el mundo. Es un porcentaje ínfimo en comparación a la población mundial. ¿Qué pasa con los demás? ¿No nos interesan? ¿No le interesan al Dios de la Torá? No va por ahí. Evidentemente no va por ahí. Y hay fuentes también que van a decir, no, no va por ahí. Pero realmente es fácil caer en esto. Es fácil dar esta respuesta de Torá para el pueblo judío. Si alguien quiere venir individualmente, lo evaluamos y vemos si es que sí, si no. Pero colectivamente no. La historia choca con esto. Por ejemplo, las conversiones que en la época de la Arabia preislámica, lo que hoy día se conoce como Arabia Saudita, antes del advenimiento del Islam, hubieron pueblos en esa zona geográfica que se convirtieron en masa al judaísmo. ¿Cómo? ¿No que la Torá fue ofrecida a todos los pueblos y la aceptó solamente el pueblo judío? Entonces, si leo la Torá solamente y algunos comentaristas, ningún otro pueblo puede recibir colectivamente la Torá, teóricamente tal vez se puede sustentar. En la práctica se nos cae, porque hubo pueblos, tengo la mala costumbre de decir hubieron, hubo pueblos, hubo pueblos que aceptaron colectivamente la Torá y que no eran el pueblo de Israel. Después del pueblo de Israel, no sabemos si, ¿ya? Desde que aparece esta historia monoteísta. ¿Se puede o no se puede? ¿Se pueda o no se pueda? No es un tema que yo pueda responder acá con una respuesta única porque vamos a decir depende. La realidad choca con lo que alguien pudiese llegar a elaborar intelectualmente en base a los textos. Le gusta a quien le guste. Esto que estudiamos en Shavuot, los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, quedaron en el Islam y en el cristianismo. Y con ellos llegaron a todo el mundo. Nosotros tal vez lo tomamos, por si alguien puede buscar e investigar por ahí, de las leyes egipcias. Bueno, no todo Egipto era malo, parece que el problema de Egipto era que era muy desarrollado en algunas cosas y en otras no. Tomamos
lo que nos parecía que estaba desarrollado, desechamos lo que nos parecía que no era correcto, la esclavitud dura y todas esas cosas, y luego lo legamos al mundo. Haya sido nuestra intención o no. En el Islam. Encontré una fuente, lo traje de una fuente de internet, se llama religiondeislam.com. ¿Por qué lo traje aquí? Porque encontré un texto de un autor islámico, pero tenía tantas palabras que no entendía que dije, no puedo traer esa cita con palabras en árabe que no entiendo y que no puedo explicar. Entonces, mejor busqué una página en español donde te entregaran todo así bien digerido. Ellos dicen en esta página, los autores, es una fuente corporativa, dice, en el Corán, estos 10 mandamientos se dan en 3 versículos. Cada verso tiene un final muy adecuado. En el primer verso hay 5 mandamientos que terminan con la frase para que puedas comprender. En el segundo verso hay 4 mandamientos que terminan con la declaración para que puedas recordar. Nosotros también tenemos esto. Shabbat es un mandamiento, es una mitzvah de recordación. Hacemos Seher Litziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto, y Seher Lemaaseh Bereshit, recuerdo de la creación del mundo. En 6 días creó Dios el mundo y en el 7º día descansó. Bien. Dice, y en el tercer verso hay un mandamiento que termina con la frase para que seáis conscientes de él, de la existencia de Dios. Me huele igual esta forma exegética de interpretar o de buscar, según estos autores, en el Corán a los 10 mandamientos, que dice están un poco dispersos, pero están, o sea, pervivieron. Esta idea que también tenemos en exégesis judía, que es la típica clasificación que escuchamos de los Aseret Dibrot, de que hay mandamientos que son, ¿cierto?, en relación del hombre se le javeró, con su prójimo, y de la relación del hombre con Dios. Interesante, pero vivió esa figura en el Islam, en una religión que hoy día es la más grande, al parecer, del mundo, y está en gran expansión. De repente tenemos choques con los musulmanes, pero después vamos a la fuente y parece que nuestros textos se llevan mejor entre sí que nosotros en las prácticas, pero, o en la relación. ¿Cómo puede ser posible que los textos se lleven mejor que nosotros como personas? Nosotros somos los que pensamos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica también se habla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son esenciales para la salvación y crecimiento espiritual de las almas. Ellos lo ven desde otro punto de vista. Esta fijación que tiene el cristianismo con el Olam Abba, el mundo por venir, la diferencia entre Olam Hazé y Olam Abba, el mundo de aquí, el mundo de allá. El cristianismo tiene un gran desarrollo de todo lo que va a pasar supuestamente, un desarrollo escatológico de lo que va a pasar en otros mundos. Pero a nosotros nos preocupa más tratar de vivir en el mundo de la verdad y en el mundo de aquí, siendo personas buenas y practicando la bondad y practicando la ética, etc. Pero bueno, desde su cosmovisión y su perspectiva dicen, los mandamientos sirven para que la gente se salve. El judaísmo no es una religión salvífica, pudiésemos llamar una cultura con una espiritualidad contractual. Bien, pero aquí ellos lo ven desde un punto de vista espiritual y de salvación, sirviendo también como fundamento para la enseñanza de la religión. En esto concordamos. En esto concordamos. Hay fuentes de exégesis que dicen que todos los 613 mitzvot de la Torá se resumen en los Aseret Dibrot, en los 10 mandamientos. Y mejor entonces forma de enseñar Torá que partiendo por Aseret Dibrot. Examinar si los 10 mandamientos fueron cumplidos o no es una de las formas de examen de conciencia más frecuente usada por católicos antes de recibir el sacramento de la penitencia. Creo que el sacramento de la penitencia tiene que ver con esto de la confesión. No sé, no creo estar haciendo una analogía errónea, si alguien sabe más me puede corregir, pero ocupan los 10 mandamientos para comparar cómo va su vida personal, ¿cierto?, en torno a los requerimientos de la religión, o el ideario ético de la religión. Entonces lee los 10 mandamientos y dicen, hice tal cosa, pensé tal cosa, ¿cómo estoy? Lo ocupan como un autoanálisis, un autodiagnóstico. Y así podemos ver, con todas las fuentes analizadas en esta humilde clase que preparé para ustedes, donde el tema en particular era la trascendencia de un regalo, que le guste a quien le guste, se pueda o no se pueda teóricamente, que es un tema que yo no estoy autorizado a responder porque no soy el gran rabino de Israel y nada por el estilo. La realidad es que la Torá, con el regalo en el Sinaí, se transformó en el gran regalo para la humanidad. Y cada persona que estudia Cábala, que estudia en una comunidad judía, sea judía o no, tenga ascendientes o no tenga un papel para confirmar o no, puede aceptar en el fondo, como Ruth, individualmente, como una familia, como una sociedad. Vimos someramente que hubo pueblos en la Arabia preislámica que aceptaron en masa el judaísmo, o en realidad la Torá, la enseñanza de la Torá.
otros lo aceptarán indirectamente, porque nuestra cultura occidental tiene mucho de judío, tiene mucho del ideario de la ética judía. La gente haya aceptado conscientemente o no la Torá. Sea cual fuera el caso, la Torá se convirtió en el gran regalo para la humanidad, que como someramente desarrollamos acá, planteando inquietudes, planteando líneas de estudio, tal vez tomó muchas cosas de culturas anteriores, tal vez tomó cosas de celebraciones agrícolas de otros pueblos, tal vez tomó leyes de Egipto. Se configura todo esto que conocemos como la Torá sagrada o santa, la recibe el pueblo judío, la reciben pueblos árabes en tal parte, luego la recibe la cultura occidental. Y el Sinai, la experiencia del Sinai, se transforma en una experiencia universal, se transforma en una experiencia trascendente, y una experiencia que nosotros podemos decir no fue tan así que la recibimos simplemente porque nos dieron un premio. Tome, hijo, van a encontrar midrashim que dicen eso, van a comparar a Israel como con un hijo, como que los pueblos son hijos de Dios y como que Israel es el hijo predilecto. Cuando uno dice esas cosas hoy día y las afirma sin explicar el contexto y el simbolismo, alguien puede decir los judíos se creen más que los demás. A mí no me parece eso, yo no me siento más que nadie. Y creo que Razi tampoco, y no va por ahí la idea. Tenemos que tratar de encontrar cómo esta experiencia trascendente del regalo, inmerecido, como quieran verlo, que surge en un contexto cultural tal vez particular, no es una revelación nacional, sino que es algo que se ha convertido finalmente en patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo sé que los que escucharon el shiur de Pesaj pueden decir, Leo está diciendo prácticamente lo mismo que dijo con Pesaj en cuanto a la construcción de la fraternidad universal y de buscar conectar la tradición judía con algo que sea común a todos. Hoy día quise profundizar, es un Shalosh Regalim. Está dentro de la misma categoría de las festividades que Pesaj. Quise profundizar en esta idea y defender también la idea muy someramente y muy propositivamente como línea de estudio que pueden profundizar ustedes también buscando más fuentes o que podemos profundizar en otra ocasión, ¿cierto? Cómo lo que nosotros celebramos hoy día, que es el regalo, el Matan Torah, el tiempo de Zman, Matan Torah Teinu, el tiempo del regalo de la Torah, se transforma en algo relevante, no solamente para la casa de Israel, sino para el mundo completo. Cuando la gente quiere hacer de esto algo relevante para su vida, bienvenida, como fue bienvenida Ruth, bienvenidos, como fueron bienvenidos algunos pueblos, y bienvenidos también como algunos, perdón, hay un escándalo afuera, parece que hay una perrera municipal en el patio. Denme un segundo mientras se... Lo que pasa es que es sábado y tengo unos vecinos que están de cumpleaños todos los sábados. Qué alegría estar de cumpleaños todos los sábados. Estábamos No con hay eso. ¿Cómo problema, esta, pero se escucha bien, así que no hay, dale nomás. toda esta celebración que hacemos nosotros hoy día, poder buscar en ella este aspecto, sí, personal, pero sin ser egoísta, no puede ser simplemente buscar lo que a mí me acomoda y lo que a mí me interesa de la fiesta de Shavuot. También ver este aspecto más universal, más abierto, e ir identificando dónde este regalo fue a parar. No solamente se quedó entre las puertas y los rediles y los cercos en torno a la Torá que ha construido a Israel a lo largo de la historia, sino que también ha llegado a otras culturas y a otras civilizaciones, y yo confío, seguirá llegando y seguirá avanzando en la medida que nosotros también seamos capaces de reconocer esta realidad, aceptarla y también promoverla. Shavuot Sameach, Chag Shavuot Sameach. Espero que les haya gustado el estudio y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Leonardo, David. Bueno, no sé si hay consultas, por lo menos al chat no llegó nada, así que si alguien quiere abrir micrófono, puede hacerlo. Hola, Hola, hola Gloria. Leonardo. Mira, quería hacer una consulta. ¿Nos puedes resumir un poquito, porque no todos saben la historia de Ruth? ¿Cómo llegó a lo que la hizo que apareciera en la Torá? O sea, ¿cuál fue su trayectoria como para merecer esto que es maravilloso, el premio, pues, de que una mujer sea reconocida a ese nivel, aparte de algunas
algunas más, pero ya una celebración especial. Gracias, Edith. Mira, el libro de Ruth está en el Tanaj, no está en la Torah propiamente tal, pero está en la Biblia hebrea, y se nos cuenta y se nos relata la historia de una mujer que se casa con un hombre de Israel, un hombre bueno, de Judá, dice el texto. Este hombre muere, ella enviudece también Noemí, su suegra, eh, y se acompañan mucho. ¿Cómo podemos decirlo si hay una palabra? Aplican una sororidad especial. Y Ruth, finalmente, ¿cierto? Hace una especie de giur, de adopción y abrazar el judaísmo, muy sencillo, donde dice unas palabras muy emotivas, le dice a Naomi, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, voy a todas contigo, me muero contigo. ¿Alguien podría decir más Este cabeza del libro, judaísmo? Leito, es el libro de los conversos. Claro, y de las mujeres también, y de la otredad, y de la diversidad, y de todo. Es un libro muy, muy, muy interesante. Y Ruth entonces abraza el judaísmo, más que abrazar el judaísmo, abraza a su suegra. Mira una cosa, el proceso de adopción del judaísmo por parte de Ruth parte por abrazar a una persona. Interesante esto. Yo no puedo abrazar un pueblo si no soy capaz de compartir con una persona de ese pueblo primero. Y eso hace algo muy profundo en la historia de Ruth, que incluso los sabios se van a cuestionar, decir, bueno, ¿cuál era la ley? ¿Se podían casar con moabitas o no? Van a decir, bueno, con un hombre moabita no, con una mujer moabita sí. Alguien va a decir, incluso si la ley era incierta en alguna época, tal vez Ruth no se podría haber casado con un hombre de Judá. Era una mujer que seguramente sufrió algún tipo de discriminación, algún tipo de sospecha, y soporta todo esto, soporta ser la otra, ser una persona diferente, se gana, se gana la confianza de su familia, se gana la confianza también del pueblo, van a decir algunos exegetas, y termina siendo la bisabuela del rey David, según la tradición. Cuando de repente alguien escucha algún tipo de comentario pesado, irónico en contra de las personas que ingresan al pueblo judío sin haber nacido judía, el rey David desciende de una mujer que no era judía y que adoptó el judaísmo con su corazón y en su práctica cotidiana, siendo una esposa, siendo una buena nuera, eh, y no solamente eso, sino también siendo quien era, ¿no? Siendo Ruth la Moabita, que luego pasa a ser simplemente Ruth, pero siendo del origen que era. Ruth nos plantea el desafío de pensar en el judaísmo como algo no étnico, no vinculado a apellidos, ni a razas, ni a ninguna de esas cosas, que vamos a estudiar también de eso en la noche, sino más bien a una disposición del corazón hacia una cultura, una tradición, una cosmovisión, o hacia la Torá. Tal vez los genes nos dividen, pero la Torá nos une. La Torá es lo que le abre la puerta a Ruth. Tu Dios será mi Dios, y donde quieras que tú vayas yo iré, y voy a practicar las cosas que son ustedes. Aceptar el yugo de la Torá, dicen nuestros sabios. Acepta individualmente la Torá, y por eso hoy día nosotros podemos decir, bueno, nos pueden desunir que hay judíos en Marruecos, que hay judíos que viven en Estados Unidos, que hay unos que son rubios, otros son más morenitos, o sea, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Nos une la Torá. Cuando alguien dice, alguien se convirtió al judaísmo, lo vamos a ver en la noche igual, por algo nos complica un poco el concepto de la conversión. ¿En qué se convierte alguien que se convierte al judaísmo? Entonces no es como besar a un sapo y que se convierta en príncipe. Me cambia la sangre, me cambia los genes, me pongo de alguna forma distinta. Sigo siendo la misma persona. Finalmente es la Torá justamente lo que se nos regala
en Shavuot y que podemos seguir recibiendo, en la medida en que, insisto, nos abramos al estudio de la Torá y entendamos que no es un libro cerrado, con posturas dogmáticas, ni nada por el estilo, lo que nos permite unirnos y nos permite hoy día compartir personas de diferentes orígenes, de diferentes nacionalidades. ¿Se dan cuenta? Esa es la trascendencia de Ruth, y por eso que los sabios lo traen acá. Su historia familiar y su historia de relación con el pueblo judío se transforma en una gran lección para romper barreras que, si alguien se salta la historia de Ruth, también no es capaz de saltar esas barreras. Y la persona va a decir, el pueblo judío es una nación, el pueblo judío es una raza, el pueblo judío es una religión. Todas esas otras clasificaciones nos desunen. La Torá, el estudio de la Torá, de la ética judía, de los valores y principios judaicos, de la espiritualidad judía, nos une y nos permite compartir a la moabita con el Israel. Gracias, Leo. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Angélica, Walter, Carlos, Úrsula, Anita, Erika, Jesús, Mauricio, Jamie. Yo podría ser, Bueno, dale. aprovechando ya que nuestro amigo tiene buen conocimiento de los textos, hay una parte que a mí me confunde todavía, sería súper buena oportunidad. En la historia de Ruth, ¿cómo es el problema que tenía para poder casarse con vos? Ya que le hubiese correspondido casarse con otro de los parientes que tenía más cercano, y había ahí todo un tema que tiene mucho que ver con la cultura del pueblo de Israel de esos tiempos, en cuanto a la adquisición de los terrenos. Hay todo un embrollo por ahí. Vos también tienes que citar una corte de 10 personas para resolver ese problema. Articula ahí una manera de que legalmente pueda traspasarse el derecho, de algo que ver también con las tierras y el derecho a casarse con Ruth y todo este tema. ¿Me podría aclarar esa parte del panorama de acuerdo a cómo eran las leyes de Israel de ese tiempo? Bueno, la ley, gracias Carlos por la pregunta. Lo que tenemos que tener en claro es que finalmente lo que la Torá legisla es lo que había dicho delante. La Torá legisla que el matrimonio de Ruth con Boaz no se podía dar. Perdón, el matrimonio entre personas de Israel y de Moab no se podía dar. Y una persona de Moab no podía ser parte de Israel. Por lo cual eso es justamente lo que nos plantea el desafío de Ruth. El libro de Ruth es un libro que contradice la Torá. Es un libro que contradice la Torá y que nuestros sabios nos recomiendan leer en la fiesta de la Torá. Entonces uno dice como, ¿qué es esto? La Torá dice textualmente, no se pueden casar con ellos, y no habrá moabita en la congregación de Israel. Y luego aparece Ruth, la bisabuela del rey David. Efectivamente, el tema de la ley en la Torá es distinto a lo que finalmente resuelven nuestros sabios en el Talmud, en las discusiones. Me hubiese gustado traer algún tipo de fuente sobre eso, pero como no era el tema del shur, no quise profundizar más. Pero hay fuentes que señalan de que el matrimonio no hubiese sido posible. Tratan los sabios de dar vuelta a decir, sí, con un hombre moabita no, pero con una mujer moabita sí se podía. ¿De dónde sacan eso los sabios? Yo no tengo la menor idea. Tratan de congeniar el libro de Ruth con lo que la Torá dice. Cuando tú dices, bueno, dada la realidad, tratemos de hacer encajar esta cosa, ¿no? Como para no generar un problema. Se nos viene a cuestionar la judeidad de Ruth. ¿Qué hacemos con el rey David? Se nos cae todo el judaísmo. Se nos cae todo, literalmente, se pudre todo. Entonces, efectivamente no se podía, efectivamente había un tema patrimonial, había un tema también territorial en torno a la ley. La ley de Israel era para aplicar dentro del territorio de Israel. Por ahí lo que ocurre con la historia de Ruth, se alejan un poco geográficamente de la tierra. Es verdad que se busca un resquicio legal, es cierto. Es verdad que eso es una fórmula que se sigue ocupando en el Talmud y se sigue ocupando hasta la fecha. No podemos tener Hametz en Pesach, pero hacemos una venta con un certificado, una venta ficticia, pero que cumple todos los requerimientos legales de una venta. Entonces, de esa forma después puedo recuperar el Hametz. Efectivamente. La verdad de las cosas es que
el libro de Ruth nos plantea esa dificultad. La Torá dice una cosa, y lo que pasa en la realidad con Ruth y su historia familiar, que es un matrimonio mixto, es una familia interreligiosa, es una familia intercultural, nos pone en jaque en torno a las leyes, y como tú muy bien señalabas, que en cuanto al texto y a lo que aparece ahí de esa corte, que no tiene tanto que ver con el tema del matrimonio en sí, sino que claro, con un aspecto tal vez más bien patrimonial, que a mí ya me parece raro, habría que ver en profundidad. Los judíos no estudiamos los textos con lo que dice el texto, estudiamos lo que dicen los exégetas y los comentaristas. Habría que ver qué dice algún exégeta sobre la explicación de por qué se busca ese resquicio legal en particular, porque efectivamente, digamos, lo cierto y lo concreto es que lo que plantea el libro de Ruth es una contradicción con no una, sino varias leyes de la Torá, o problemas prácticos de implementación de leyes de la Torá. Y luego nuestros sabios se dan vuelta en eso, y nos imponen, o obligan, no, nos sugiere leerlo en Shavuot, como decir, bueno, la Torá tiene más de una forma de leer, ¿no? Me gustaría poder tener alguna fuente de esa discusión, porque la leí en la tarde justamente, pero no recuerdo el Macor, no te podría decir el tratado del Talmud, ni la página, el DAF, o donde se encuentra, pero efectivamente, digamos, hay una contradicción, o sea, lo mismo que tú señalabas, ¿no? ¿Qué pasaba con las leyes de la Torá? Lo que ocurre con la historia de Ruth es distinto, tanto en cuanto al matrimonio como también lo que tenía que ver con aspectos patrimoniales. Lo cierto es que todo lo demás se habría evitado si simplemente Ruth no se hubiese casado con una persona que vivía en Judá y que no tendría que, según, si leemos textualmente la Toire, no deberían haberse casado nunca. La interpretación es posterior. No sé si resuelven algo la pregunta, no quiero meterme mucho al tema porque me obliga a irme a otra para allá, pero sí hay una contradicción, más de una, y es interesante que esté en esta festividad justamente ¿por qué? Porque nos permite entender que la Torá no es un libro dogmático, que hay más de una forma de entender, y que también tenemos la obligación de adecuarla a las realidades. Yo escuchaba hace un tiempo atrás, yéndome a otro lado, escuchaba hace un tiempo atrás a alguien que decía tenemos que buscar formas de responder a la realidad de las familias mixtas, donde una persona es judía y la otra no. Yo digo, y eso es lo novedoso que hay que buscar. Ver Sí, ahora la ya inclusión. tenemos, pero ya tenemos la historia de Ruth, o sea, es como, recién se nos ocurrió la idea ahora a nosotros, es como, estamos un poquito atrasados, ¿no? Eso ya debería estar sentado, pero bueno. Gracias, Leo. Quizás después nos puedas compartir y yo, o me compartes a mí y yo después se lo comparto al grupo donde puede estar lo que acabas de mencionar. No sé si hay otras consultas. ¿No? No ha llegado nada al chat. Bueno, entonces, si ya no hay nada que consultar, damos por terminada esta clase, encuentro de grupos de estudios en Concepción, Cábala, hoy día fiesta de Chabot, y dejar los invitados, acabo de compartir también en el chat, dice, yo tengo más preguntas, dice Carlos. Ya, dejemos la última pregunta y vamos cerrando, porque Leo tiene que preparar su clase para más tarde. Ya si va a ser algo cortito y más dinámico que quizás también le va a gustar un poco más. Finalmente uno de los temas como que resultan simpáticos y apasionantes es cómo, y un poco tortuosos quizás para la visión más ortodoxa, pero es cómo la Torá la realidad. Basado en eso, ¿hay algún otro caso así que recuerde o que te llame la atención, o sea, especial para ti, donde efectivamente, ya sea dentro del relato de la Torá o dentro de la historia escrita en la Biblia del pueblo de Israel, ocurran situaciones así donde realmente queda en jaque la ley misma, así como en este caso de Ruth? ¿Hay otros que te recuerden? Hay muchos más. Uno de los que más emblemáticos es la sustitución de los korbanot por las tefilot, por las oraciones. Una Torá que gira en torno al tema del culto sacrificial, con lujo de detalles, cómo hay que degollar y cómo hay que no sé qué.
Y luego vienen los profetas y dicen de que a Dios no le gustan los ayunos, no le gustan los sacrificios, no le gusta... ¿Qué es esto? Y yo tengo acá el Humash de Ederi, y ustedes saben que se instituyó en alguna época por los sabios, ¿cierto? Esto de que estudiamos una porción de la Torá que se llama la Parashá de la semana, que está adjunta a una haftará, una lectura de los profetas, y leo una cosa en la Torá, y luego vienen los profetas y me dicen otra cosa. Y luego nos vamos a otras fuentes, a otros Mekorot, nos vamos al Talmud, y los sabios sacan de una cosa, sacan otro tema. Y uno dice, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cómo se dieron esta vuelta? Estuve hace poco en Argentina, en el KINUS, el encuentro de estudio del Instituto Rabínico, Formación Rabínica Reformista. Y estudiábamos una fuente sobre, los sabios discuten sobre las paredes de la construcción del Beit HaMikdash. Cuánto medían, y se dan toda una vuelta en si era la de adentro, si la de afuera, una cosa muy difícil de explicar aquí y en poco tiempo. Dice, ¿cómo los sabios llegan a esto? Y después uno se da cuenta que después de toda esa vuelta lo que te querían decir era otra cosa, y entre medio se ¿Cuántos acuerdan codos de medición? conocen más o menos la fuente, que uno dice, ¿qué es esta cuestión? O sea, es como, te das cuenta. Efectivamente, tenemos que siempre estar atentos a no evitar la contradicción. No es parte eso del pensamiento judío. Hay otras ramas del pensamiento que buscan, en aras de la lógica, evitar la contradicción como la contradicción algo malo. Para nosotros, ¿cierto? La contradicción es parte de la vida. Los cambios son parte de la vida, son parte de la historia. Por lo cual tratamos de asumir la contradicción y tratar de resignificar la contradicción o resignificar lo que va quedando en desuso. Y que eso lo hacen todas las corrientes del judaísmo. La ortodoxia, por ejemplo, como resuelve el tema de no prender fuego en Shabbat, dejan una vitrocerámica prendida durante todo el día y suben y bajan ollas, o le ponen temporizador. Nosotros los reformistas decimos, nos parece un poco práctico eso y damos otras respuestas. Todo finalmente es traducción, interpretación, resignificación. Hay muchos otros ejemplos, aparte del tema de los korbanot, por cierto, en los cuales uno dice esto está en abierta contradicción con lo que dice la Torá. Si seguimos haciendo historia, estamos en el mes del orgullo, estamos en el mes de la visibilización LGBT, nosotros como reformistas, el movimiento Masortí, no solamente acoge la diversidad, promovemos la diversidad, no solamente sexual, sino que de todo tipo. Evidentemente eso está en contradicción con lo que los textos de la Torá dicen. ¿Qué hacemos? ¿Borramos la Torá con una goma? ¿Ese es el camino? ¿O trato de leer la Torá como yo lo leo hoy día? ¿O leo la Torá como la leían antes, como lo que hicimos de antes, Shavuot, fiesta agrícola, y trato de resignificarla para mí en la época que vivo? Eso hace que las cosas pueden cambiar y que van sufriendo modificaciones y que el pensamiento judío va en desarrollo y hay que pensar en qué va a pensar la siguiente generación. No solo de Shavuot, sino también de los matrimonios interreligiosos, de las personas LGBT y de todas las temáticas de la vida cotidiana. Un tema de la vida real que choca con el ideario tal vez de la Torá. La Torá dice, cásense entre ustedes, no sean LGBT, no con esas palabras, pero en la realidad hay gente LGBT, hay gente que se casa con personas no judías, y hay gente no la Torá es solamente para los judíos, dicen algunos interpretando la Torá. La realidad es que hay mucha gente no judía que lee Torá. La realidad siempre es un problema de contradicción para lo que dice la Torá. La Torá afirma cosas que no se pueden comprobar científicamente ni históricamente, que estuvimos esclavos en Egipto, que no sé qué, no hay ninguna evidencia arqueológica de eso. Sin embargo, lo estudiamos y decimos el texto de la Torá es verdadera. Torá Moshe Emet. Parece que la veracidad de la Torá y sus enseñanzas no tienen nada que ver con eso que de otros lados agarramos, que tenía que ser una cosa absoluta, que la verdad es absoluta y que todo lo demás, entonces a lo cual yo digo, esta es la verdad, todo lo demás es falso. Parece que la veracidad de la Torá se funda en despejar ciertas incertidumbres, acoger la contradicción y tratar de pensar, tratar de reflexionar y tratar de encontrar una conexión de eso con nuestras épocas. Se me ocurre ahora, como me preguntabas, el tema de los korbanot. Hay cierto grupo en la ortodoxia que dice que en algún momento tal vez va a volver el tercer templo y van a volver los sacrificios animales. El resto del mundo judío nosotros decimos no nos interesa, nosotros ya sustituimos el sacrificio animal por la ofrenda de nuestros labios. Se dan cuenta que las cosas cambian. El que cree que el judaísmo
es algo que cayó en el Sinaí, y que hoy día es exactamente igual que como era en el Sinaí, y que hoy día es exactamente igual, o que alguien pretenda decir de que ha mantenido intacto el judaísmo, está mintiendo. Porque nosotros podemos ver, comparen dos obras de alajá distintas, Shulchan Aruch, Aruch HaShulchan. Tendrán un siglo de diferencia uno entre otro, 2 siglos, 3 siglos de diferencia uno entre otro. La forma en que abordan la kashrut del vino, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Quién está mal? ¿Quién se equivocó? Ninguno. Tienen reflexiones, hicieron un proceso de pensamiento, lo fundamentaron, llegaron a conclusiones distintas y nosotros valoramos el pensamiento, valoramos el trabajo intelectual, valoramos las diferentes respuestas a las múltiples preguntas. Me gustaría poder dar más ejemplos, pero me extendería mucho. Gracias, Leo. Bueno, lo importante es avanzar con respecto a nuestros tiempos y siempre ver el tema de inclusividad en todos los planos, en todos los niveles, todos los géneros, y un respeto entre todos. Yo creo que eso es parte de nuestras enseñanzas ahora. ¿Qué están diciendo? Glorita dice gracias, muy esclarecedora. Gracias, Gloria. Bueno, Leito, muchas gracias. Nos vemos más tarde en judaísmo.cl. Pueden revisar esa página también. Y esto lo voy a subir a YouTube, SOT22 Concepción. Ahí pueden ponerle me gusta, pueden dejar sus comentarios, no solamente a esta charla, sino a todas las anteriores. Pueden ir revisando y recordando también las otras enseñanzas. Que estén muy bien, muchas gracias, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, y Shavuot Tov, y Hak Shavuot Sameach. Hag Shavuot Sameach a todos. Gracias por la invitación, Razi, y bueno, qué alegría ya haber estudiado juntos dos de los Shalosh Regalim, de la fiesta de peregrinaje. La verdad las cosas que siempre es una alegría poder estudiar. De repente es complicado esto, ¿no? De tratar de enfocar en que hablar desde lo inicial y hacer alusiones, y ahí como Edith me decía, no todos tal vez conocen la historia de Ruth, sí, bueno, de repente generaliza, dice como todos saben, y no, de repente no todos saben. Entonces eso es como un poco difícil, a veces me complica un poco, pero para eso es bueno que si nos encontramos en otra ocasión de estudiar, también hagan preguntas fáciles, difíciles, no entiendo esto, ¿qué significa esto? Dijiste tal cosa, no tengo idea qué dijiste. Es válido, porque si yo me vengo a exponer aquí a dar una clase, tengo que ser capaz de responder las preguntas, así que estoy preparado para eso. De repente hay preguntas un poco técnicas y específicas, como la de Carlos delante, con el tema de qué dice la ley Lo sobre... que pasa es que Carlos se especializa en hacer tipos de preguntas, así que no te preocupes. No, está bien, pero era muy específica y nos mandaba a otro tema, ¿no? O sea, lo mismo que con el tema de las paredes, que esa resolución tendría que haber traído la fuente, pero eso... sin embargo, siempre pueden hacer preguntas y todo el asunto, y podemos encontrar un lenguaje en común para estudiar. Eso es lo importante. Independiente del nivel de práctica, del nivel de religión, del nivel de religiosidad, del nivel de estudio que la persona tenga, podemos encontrar como un punto intermedio como para encontrarnos. Creo que se logró el objetivo, espero haberlo logrado, porque era mi deber. No es obligación de ustedes entenderme, es mi obligación darme a entender. Y si no, bueno, que Dios me ayude. Nos encontramos en otra ocasión. Dios te bendiga. Ya. Y acá Carlos dice, era por el conflicto de la adquisición de las tierras para poder quedar Boaz, ¿qué más dice? Con el derecho de redimir a Ruth. Esa parte es súper enredada. Toda la razón, Carlos, sí es verdad. Ya, chicos, muy buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, en un ratito más a las, ¿qué hora? 9:30, Leito, no me acuerdo. 9:30. Mira, no me acuerdo ni de la hora de mi propia actividad. A las Sí. 9:30 estamos con una charla igual sobre Shavuot, con Thais Yamazaki, que por ahí leí que alguien dijo que no era estudiante del instituto, es mi compañera. O sea, ¿cómo no voy a saber yo que es alumna del Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista? Y luego de eso yo daré una clase, es muy breve, tampoco vamos a estar 5 horas, pero
Voy a hacer una clase sobre el libro de Ruth con un enfoque progresista. Traigo más que nada el tema esto de la otredad, de la familia intercultural, del fenómeno este de los que algunos llaman los matrimonios mixtos. Bueno, no quiero polemizar, pero es una propuesta bien interesante, así que los espero si quieren estudiar en la noche con nosotros en judaísmo.cl. Muchas, muchas gracias. Ahora sí que sí, muy buenas noches a todos. Saludos. Shalom. Chao, chao. Shalom.